buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros aquí en Israel. ¿Cómo andan todos? Bien, ¿a cuánto el valor de nafta? Si se quiere la super, así seguimos con la comparación. Mirá, la super en esta estación de servicio en la que estamos y tenemos un enfrente y en general el precio está estable en todas las diferentes empresas petroleras aquí en Israel, se encuentra en 6 shekel con 94, que son aproximadamente $1.80, $1.90 el litro de combustible. Y esto, Edu, es algo que es un precio que está casi sin movimiento, te diría, desde los últimos 2 años, desde lo que fue la gran salida del corona. ¿Te acordás cuando Israel dejó de usar barbijo, toda esa época feliz que teníamos? Desde ese momento que a la salida del corona Israel tuvo un aumento muy grande de la nafta, se fue casi a 8 shekel y pico, y después de un descontento social bastante grande aquí en Israel que duró una semana, inmediatamente la volvieron para atrás, la dejaron en 6.94 y está casi estancada. Ahora, si lo tenés que comparar, no en dólares, $1.80, $1.90, nos decías el litro de nafta super, con el poder adquisitivo del ciudadano israelí medio, ¿cuesta mucho llenar un tanque? La realidad es que no cuesta demasiado respecto de lo que es el sueldo promedio. Vos pensás que un tanque estará rondando en los 290, 300 shekel, que son un poco más de $80, y que el salario promedio hoy, el salario mínimo, perdón, hoy en Israel es de unos 6.000 shekel, o sea, un poquito más de $2.000, por lo cual no es algo que sea privativo el uso del auto. El uso del auto está muy institucionalizado y también es cierto que es muy común que aquí las empresas, no solamente para los puestos altos, también para determinados puestos medios de trabajo, es muy común que las empresas den autos, den la posibilidad al empleado de tener auto. Y generalmente, por supuesto que si bien es un beneficio que se descuenta del sueldo del empleado, del bruto, generalmente ese beneficio también incluye el seguro y el de combustible, por lo cual en muchas ocasiones al empleado le conviene tomar ese beneficio, cobrar un poco menos de bruto, pero saber que tiene y el seguro del auto y el combustible e incluso en muchas ocasiones hasta el lavado del auto cubierto dentro de lo que es ese beneficio de la empresa. Bien, para saber un poco más de la economía de Israel hoy, si nos tenés que decir cuál es el último dato de inflación de noviembre o anualizada de cuánto es la inflación allí. Y anualizada desde enero de este año hasta ahora está rondando, pongámosle hasta antes del inicio de la guerra, hasta principios de octubre, estaba rondando en un 3,8, casi 4% anual, en los primeros 10 meses del año. ¿Y la de noviembre? Ahora, la de noviembre todavía no se conoció, se estima que sea un poco más alta también por toda la situación de guerra, pero no creemos que vaya a ser mucho más alta. Se supone que Israel termine con no más de un 4,5-5% de inflación anual este 2023. O sea, por mes por debajo del punto, digamos, 0,6, ponele. La pregunta es, porque en 1985 se llevó a cabo un plan contra la inflación cuando Israel tenía una inflación anual del 400%. Y se habla del milagro israelí, ¿no? Hay que tener en cuenta que a través de ese plan se logró bajar la inflación en 4 meses. ¿Qué nos podés contar acerca del tema? Bueno, lo primero, y esto es algo que recuerdan todos en Israel, vos sabés que cuando hablamos con producción acerca de hablar sobre este tema, me puse a investigar sobre todo con gente que vivía en Israel en esa época, estamos hablando del año 85, y hay algo que recuerda a todo el pueblo y es la unión política que hubo para que la inflación pudiera bajar. Parece un chiste o parece algo menor, pero todos recuerdan que en el momento que el gobierno de izquierda, el socialismo de izquierda del 85, planteó este freno para bajar la inflación, que estaba entre un 400 y un 500% anual, todos los partidos políticos, la derecha, el centro, la izquierda, todos los partidos políticos aquí en Israel decidieron alinearse detrás del gobierno, no emitir ningún tipo de peso más, de shekel más, y trabajar en conjunto para la baja de la inflación, que llevó un poco más de 4 meses, por supuesto, después en ser sostenida, pero que es cierto que en el primer tiempo, en el primer cuatrimestre, tuvo un impacto muy grande en la baja de lo que era inflación. Israel era realmente uno de los países con más inflación en el 85. Y los sindicatos, ¿no? Todos, absolutamente todos los actores sociales
y empresarios y políticos aquí en Israel actuaron de manera tal de que esa baja de inflación pudiera ser llevada a cabo. Los sindicatos por un lado y los grupos empresarios también, todos entendiendo en lo que esa baja de inflación también iba a devenir en la mayor cantidad de inversión, en la mayor cantidad de generación de trabajo luego de que la inflación realmente fuera baja. Bien. Hola Gabriel, un gusto. No quiero incomodarte con una pregunta de un dato que por ahí no tenés en específico, pero interesante sería saber qué pasó con los salarios, o sea, qué tipo de acuerdos se generaron con ese consenso político, pero qué rol cumplieron los salarios, porque ayer el ministro Caputo fue muy claro sobre esto cuando le preguntaron en la entrevista en la señal TN y él dijo, bueno, no sé, irá a una negociación libre. Lo que querría saber, si es que tenés el dato, insisto, si no disculpas, es qué se acordó en términos salariales en aquel momento. Mirá, no tengo el dato específico de lo que se acordó en términos salariales, pero sí es cierto, y es una cosa que ocurría mucho en Israel y que no ocurre no en Argentina y no en otras partes del mundo también. Gaby, y es que sí, Edu, te ayudo con un dato porque ayer me ocupé del tema en particular. La devaluación fue del 20%. El acuerdo de suba de precios fue un pacto para que los precios no subieran más del 20 o 30%. Y se pidió a los gremios si podían acompañar con que los trabajadores recibieran por única vez una suba salarial del 14%. Es decir, acordaron todos. No es lo mismo que ahora acá en la Argentina. Claro, no, la situación eso difiere mucho porque se partió del acuerdo, como decía Gabriel. Pero también lo haces, depende con qué colchón, en qué situación estaba efectivamente los salarios, los distintos sectores sociales. Son muchas variables como para trasladarlo linealmente, ¿no? Gaby. Pero ustedes piensen, Edu, también, en base a esto que estás diciendo, piensen también que en el año 85, y por varios años después también, Israel tuvo muy fuerte la presencia del modelo del kibutz, el modelo de la comunidad cooperativa, en el cual una persona que vivía dentro de un kibutz no ganaba un sueldo per se, ganaba un sueldo que era aportado al kibutz y en el cual todos ganaban lo mismo. Entonces, de alguna manera, totalmente comunitario, que hoy sigue existiendo en mucho menor medida y de hecho muchos kibutzim hoy ya no tienen ese sistema comunista y cada uno aporta una parte de su sueldo, trabaje donde trabaje. Entonces también era algo que jugaba como muy a favor de poder seguir con el modelo en ese momento. Y esto que decías vos recién, Edu, de la suba por única vez de un 14%, es algo que podía darse en ese momento para poder generar esta baja de la inflación, que piensen que hoy acá en Israel no existe. Israel es un país que no conoce del ajuste paritario que conocemos nosotros en Argentina. Un ajuste paritario puede ser del 1 o 2% anual como una cosa extraordinaria en este año. Muy bien, podríamos decir el milagro del acuerdo israelí, ¿no? Y ahí ya el acuerdo por sobre todas las cosas. Totalmente.